Buenos días, somos los alumnos de primero de bachillerato de Biología, Geología y Ciencias Ambientales y como en nuestro instituto tenemos la semana del cambio climático, vamos a explicar los paneles de la emergencia climática. Vamos a hablar de estos 8 paneles que son cómo mitigar el cambio climático, las funciones de la atmósfera, qué genera emisiones, los gases de efecto invernadero, los impactos en Andalucía, cómo disminuir las emisiones y cómo nos preparamos para el futuro. Os voy a hablar sobre mitigar el cambio climático. Y lo que está pasando es que está habiendo un calentamiento global. Y ocurre por emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero o también llamados GEIS. ¿Cómo notamos el cambio climático? Pues por pérdida de la calidad del aire, los océanos se calientan, derretimiento del hielo glaciar, inundaciones y subida del nivel del mar, aumento de la temperatura global, el nivel del hielo ártico, que es el más bajo en 1000 años, y eventos climáticos y meteorólogos extremos. ¿Cómo podemos frenarlo? Pues reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, usando energía limpia, cambiando nuestro estilo de vida y hábitos de consumo, exigiendo a los gobiernos que actúen y, lo más importante, implicarnos personalmente. Ahora vamos a hablar sobre las funciones de la atmósfera y una de ellas es el efecto invernadero, que es la elevación de la temperatura en la atmósfera. Es un fenómeno natural imprescindible para la vida en la Tierra. Sin efecto invernadero sería de menos 18 grados y con efecto invernadero de 15 grados. ¿Por qué aumenta la temperatura del planeta? Por aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. De transporte se emite un 30%, de hogar y comercio y administración pública un 5%, de agricultura y ganadería un 18%, de industria un 40% y de residuos un 7%. ¿Cómo afecta en España? Según la AEME, aumenta la temperatura de 0,22 grados cada 10 años desde 1961. Las olas de calor son 10 veces más frecuentes que a principios del siglo XX. Ahora son cada 3,7 años y los veranos duran 5 semanas más de media a principios de 1980. ¿Por qué se generan tantas emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, existen varios motivos y uno de ellos es por la producción y el consumo de la electricidad. Para reducir en España se ha aumentado hasta un 56,7% las energías renovables en 2021 y también se ha prohibido el uso del carbón en las empresas eléctricas para así disminuir el dióxido de carbono. En cuanto a la estructura de la potencia instalada en España, las energías renovables suponen un 56,7%. En ellas podemos destacar la energía hidráulica, que supone un 15,1%, la energía eólica un 25%, la solar fotovoltaica un 13,4%, la solar térmica un 1% y el resto de energías renovables un 1,1%. En esta gráfica podemos apreciar la disminución del dióxido de carbono a lo largo de los años. Otro motivo es por el consumo de bienes y servicios. En la cadena del consumo se emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principalmente debido a la energía requerida para producir y transportar los bienes y servicios. Por otra parte, las campañas publicitarias que fomentan el consumo intensivo de los bienes y servicios pueden contribuir a una importante emisión de los gases de efecto invernadero. Otro motivo por el que se emiten tantos gases de efecto invernadero es la deforestación e incendios forestales. Los incendios forestales y la tala excesiva de los árboles en grandes extensiones disminuyen la capacidad de absorción del dióxido de carbono de las masas forestales, que actúan como sumideros de carbono. Y por último, la mala gestión de residuos. El sector de residuos contribuye con un 4,8% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Movilidad y transporte. En España, el sector con más emisiones de gases de efecto invernadero fue el transporte, con un 27%. Aquí hay medios de transporte más usados en España. Usuarios con frecuencia de una selección de medios de transporte en España en noviembre. La cantidad de CO2 emitido según el modo de transporte. El avión es el que más CO2 emite, con un 192, y en la producción agrícola y ganadera.
el sector produce un 14% de emisiones de gases de efecto invernadero. Os voy a hablar sobre los tipos que hay de gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el CO2, también llamado dióxido de carbono, que forma parte de un 78% de los gases de efecto invernadero. Es el mayor responsable del calentamiento global. Se emite en la quema de combustibles fósiles, en el transporte, en la industria y en la producción de electricidad. El metano forma el 14% de los gases de efecto invernadero. Su poder de calentamiento global es 21 veces mayor que la del CO2 y se emite en la digestión de herbívoros, en la gestión de estiércol y de las aguas residuales y en la descomposición de la materia orgánica. El N2O, que es el óxido nitroso, es el 6% de los gases de efecto invernadero. Su potencial de calentamiento es 310 veces mayor que del CO2, pero su volumen de emisión es mucho menor. Y ahora se emite en el uso de fertilizantes agrícolas nitrogenados, en la gestión de estiércol y de las aguas residuales, en la producción industrial y en los vehículos. Los gases fluorados forman parte del 2% de los gases de efecto invernadero, que son el hexafluoruro de azufre, los perfluorocarburos, los hidrofluorocarburos. Su poder de calentamiento es entre 140 y 23.900 veces superior al CO2. Se emite en sistemas de distribución de electricidad, en fundiciones y en las industrias electrónicas de semiconductores, en uso específico, por ejemplo, en los lubricantes y en los anestésicos. Ahora vamos a hablar de los impactos en Andalucía. En cuanto a la temperatura, la media anual es un 18%, a finales del siglo es un 3,6 y un 6,5 grados, y en cuanto a la precipitación media anual, a finales del siglo es de un 18% en toda la comunidad. Estos son algunos efectos. Los fenómenos climatológicos, que son las sequías, el calor, las inundaciones y los helados. Los cambios de hábitat, que ¿por qué ocurre? Por el incremento de la temperatura. La producción forestal, que provoca un descenso y mayor riesgo de incendios forestales, y la aparición de enfermedades como la malaria y el dengue. Otros efectos son la producción agrícola, en la que surge un descenso, el aumento del estrés hídrico, el aumento de temperatura, la evapotranspiración, disminuyen las precipitaciones y hay mayor incidencia de plagas. Otros son las alergias y el estrés técnico. ¿Por qué? Porque se alarga la primavera, lo que causa el aumento de alergia, y hay horas de calor. Luego están las inundaciones debido al aumento del nivel del mar y, por último, los cambios de disponibilidad de recursos de agua y pérdida de calidad. ¿Qué es la mitigación del cambio climático? La mitigación del cambio climático se refiere a las acciones y estrategias adoptadas para reducir o prevenir los gases de efecto invernadero, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y la producción de energía a partir de fuentes renovables. ¿Qué podemos hacer para mitigar el cambio climático? Aquí hay algunos consejos que podemos aplicar, como por ejemplo, ir caminando a nuestro destino siempre que podamos o utilizar el transporte público, reciclar, por ejemplo, utilizar nuestra propia bolsa o apagar las luces siempre que salgamos de alguna habitación. ¿Y qué harías tú? Adaptarnos al presente. Se pretende prevenir los daños sociales, ambientales y económicos. ¿Qué clima nos espera? El clima del futuro dependerá de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se espera una previsión de Andalucía a finales del siglo de aumento de la temperatura media, más olas de calor y reducción de las precipitaciones. ¿Cómo podemos adaptarnos al cambio climático? Estableciendo medidas de adaptación al cambio climático y así predecir los impactos que se producen. Cultivar variedades más resistentes al calor, plantar árboles para dar sombra y mejorar la regulación del clima, mejorar el sistema de alerta temprana de olas de calor y evitar la construcción de infraestructuras en zonas que pueden ser afectadas por inundaciones. Y con esto finalizamos nuestra exposición. Gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado.